Bienvenidos amigos de Lecturas a Blanco y Negro a la lectura de la tercera y última parte del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, donde vamos a descubrir ya el desenlace de esta historia, donde vamos a intentar responder a aquellos enigmas que trae Kurz como un personaje casi místico, ¿no? Un personaje que es colonizador en África, que es uno de los, digámoslo así, dirigentes de la fábrica de marfil allá en el interior de estas selvas, y que vamos a darnos cuenta de que tal vez tuvimos una pequeña confusión en la sesión pasada, pero voy a dejar que ustedes lo descubran. Esta vez me voy a permitir iniciar a leer y al final haré todas las apreciaciones que han quedado del libro, tal vez un corto resumen. Y bueno, demos inicio ya a esta lectura. Espero les guste mucho y espero terminen con ansias la lectura de esta pequeña aventura por el río. Lo miré completamente asombrado. Ahí estaba frente a mí, con su ropa colorida, como si se hubiera escapado de un grupo de mimos, entusiasta, fabuloso. Su existencia misma era improbable, inexplicable y totalmente desconcertante. Él era un problema insoluble. Era inconcebible cómo había existido, cómo había logrado llegar hasta aquí, cómo se las arregló para quedarse, porque no desapareció instantáneamente. Fui un poco más allá, dijo, y otro poco más, hasta que llegué tan lejos que no sé cómo me voy a devolver. No importa, hay tiempo. Yo me las arreglo. Llévense a Kurtz pronto, pronto les digo. El encanto de su juventud envolvía esos trapos multicolores, su indigencia, su soledad, la desolación esencial de sus fútiles aventuras. Por meses, por años, su vida no había valido nada, y aquí estaba, galante, inexplicablemente vivo, aparentemente indestructible. Solo en virtud de sus pocos años y de su audacia irreflexiva. Me hizo sentir algo como admiración, como envidia. Su encanto lo hacía seguir, su encanto lo resguardaba. Seguramente no quería nada de la selva, sino un espacio para respirar y seguir adelante. Su necesidad era existir y seguir moviéndose con el mayor riesgo posible y con un máximo de privaciones. Si el espíritu de aventura absolutamente puro, no calculador, poco práctico, ha regido a algún ser humano, era a este joven lleno de parches. Casi le envidiaba la posesión de su llama modesta y clara. Parecía haber consumido tan completamente todo pensamiento sobre sí mismo que, aun mientras estaba hablando uno, se olvidaba de que era él, el hombre que tenía enfrente, el mismo que había pasado por todas esas cosas. No le envidiaba su devoción por Kurtz, sin embargo. Él no había reflexionado sobre eso. Le llegó, y él aceptó con una suerte de fatalismo ansioso. Debo decir que de todas las cosas a mí me parecía lo más peligroso que le había sucedido. Se habían encontrado inevitablemente como dos barcos, uno cerca del otro, que se rozaban los flancos. Supongo que Kurtz quería un público, porque en cierta ocasión, acampados en la selva, habían hablado toda la noche, o más probablemente Kurtz había hablado. Hablamos de todo, dijo, transportado por el recuerdo. Me olvidé de dormir. La noche pareció no durar más que una hora. De todo, todo. De amor también. ¿Le habló a usted de amor? Le dije muy divertido. No es lo que usted cree, gritó casi con pasión. Era en general. Me hizo ver cosas, cosas. Levantó los brazos. Estábamos en cubierta y el jefe de mis cortadores de madera, que paseaba por ahí, volvió hacia él sus ojos pesados y brillantes. Miré alrededor y no sé por qué, les aseguro que nunca, nunca antes esta tierra, esta selva, el arco de este cielo en llamas, me parecieron tan desesperados y tan oscuros, tan impenetrables para el pensamiento humano, tan inclementes con la debilidad humana,
¿Y desde entonces usted ha estado con él?, le dije. Al contrario, parece que su relación estaba muy resquebrajada por varias causas. Había logrado, como me informó orgullosamente, cuidar a Kurtz durante 2 enfermedades. Habló de eso como si fuera una hazaña riesgosa, pero como regla general Kurtz andaba solo en las profundidades de la selva. Muy a menudo, cuando yo venía a la factoría, tenía que esperar días y días antes de que él apareciera. Dijo: valía la pena esperar algunas veces. ¿Qué estaba haciendo? ¿Explorando o qué?, pregunté. Oh, sí, claro. Había descubierto muchos poblados, un lago también. Él no sabía exactamente en qué dirección. Era peligroso preguntar mucho, pero casi todas sus excepciones habían sido de marfil. Pero él no tenía mercancía para intercambiar en ese momento. Objeté. Todavía ahora le quedan bastantes cartuchos, contestó mirando hacia otro lado. Para hablar claramente, asaltaba todo el territorio, dije. Asintió. Seguramente no estaba solo. Murmuró algo sobre los poblados alrededor del lago. Kurtz logró que la tribu lo siguiera. ¿No es así?, sugerí. Se movió nerviosamente. Lo adoraban, dijo en un tono tan extraordinario que lo miré interrogante. Era curioso ver su mezcla de ansiedad y reticencia al hablar de Kurtz. El hombre llenaba su vida, ocupaba sus pensamientos, suscitaba sus emociones. ¿Qué se podía esperar?, explotó. Llegó a ellos con truenos y relámpagos y ellos nunca habían visto algo así, muy terrible. Él podía ser muy terrible. No se puede juzgar al señor Kurtz como si fuera un hombre común. No. Solo para darle una idea, no me importa decirle que me quería disparar un día, pero yo no lo juzgo. Dispárale, grité. ¿Por qué? Bueno, yo tenía un pequeño lote de marfil que el jefe de ese pueblo cerca de mi casa me había dado. Vea, yo solía cazar para ellos. Bueno, él lo quería y no oía razones. Declaró que me iba a disparar a menos que le diera el marfil y después me fuera del territorio. Porque él podía hacerlo y porque quería el marfil y no había nadie sobre la tierra que le impidiera matar a quien se le diera la gana. Y esto era verdad. Le di el marfil. A mí, ¿qué me importaba? Pero no me fui. No podía dejarlo. Tuve que tener cuidado hasta que nos hicimos amigos. Entonces se enfermó por segunda vez. Después me tuve que apartar de su camino, pero no me importó. Él vivía la mayor parte del tiempo en esos pueblos del lago. Cuando bajaba al río, a veces era amable y a veces debía estar atento. El hombre sufría mucho, odiaba todo esto y de alguna manera no podía irse. Cuando tuve la oportunidad le rogué que tratara de irse mientras hubiera tiempo. Le ofrecí devolverme con él y él decía que sí y después se quedaba. Salía a buscar más marfil. Desaparecía durante semanas, se olvidaba de sí mismo entre esta gente, se olvidaba de sí mismo, ¿sabe? Sé bueno, está loco, dije. Protestó indignado. El señor Kurtz no podía estar loco. Si yo lo hubiera oído hablar hace solo 2 días, no me atrevería a decir tal cosa. Mientras caminábamos, yo miraba por mis binóculos hacia la playa, mirando el límite de la selva a cada lado y en la parte de atrás de la casa. La conciencia de que había gente en el monte, tan silenciosa y tan quieta como la casa en ruinas sobre la colina, me tenía inquieto. No había ni una señal sobre la faz de la naturaleza de esta historia asombrosa que me era sugerida, más que contada en exclamaciones desoladas, completada con movimientos de hombros, en frases interrumpidas, en pistas que terminaban en profundos suspiros. Los árboles estaban impasibles, como una máscara, y pesados como la puerta cerrada de una prisión. Miraba con su aire de sabiduría oculta, de espera paciente, de silencio inabordable. El ruso me estaba explicando que solo últimamente el señor Kurtz había bajado al río, trayendo con él a todos los guerreros de la tribu del lago. Había estado ausente durante varios meses, haciendo que lo adoraran, supongo, y había bajado de pronto aparentemente con la intención de hacer un asalto al otro lado del río o río abajo.
Evidentemente, el apetito por más marfil le había ganado a, ¿cómo decirlo?, las aspiraciones menos materiales. Sin embargo, súbitamente se había puesto mucho peor. Oí que yacía inválido, así que vine, me arriesgué, dijo el ruso. Está mal, muy mal. Dirigí los binóculos hacia la casa. No había señales de vida, pero ahí estaba el techo roto, la pared larga de adobe que asomaba sobre el pasto, con 3 pequeñas ventanas cuadradas, ninguna del mismo tamaño, todo esto al alcance de mi mano, por así decirlo. Y entonces hice un movimiento brusco y uno de los postes de la cerca desaparecida entró en mi campo de visión. ¿Se acuerda que les dije que a la distancia me había sorprendido ciertos intentos de ornamentación bastante notables en el ruinoso aspecto de ese lugar? Ahora súbitamente tenía una visión más cercana y el primer resultado me hizo echar la cabeza hacia atrás como si hubiera recibido un golpe. Entonces miré cuidadosamente poste por poste y descubrí en qué me equivocaba. Estas bolas redondas no eran ornamentales sino simbólicas. Eran expresivas y extrañas, sorprendentes y perturbadoras. Alimentaban la fantasía y también a los buitres si hubiera habido alguno que mirara hacia abajo desde el cielo, pero de todas maneras alimentaban a las hormigas que subían industriosamente por el poste. Hubieran sido más impresionantes estas cabezas en estacas si sus caras no estuvieran vueltas hacia la casa. Solo una, la primera que había distinguido y estaba dirigida hacia mí. No me impresioné tanto como hubiera sido de esperar. El movimiento que había hecho era solamente de sorpresa. Había esperado ver allí una bola de madera. ¿Saben? Volví deliberadamente a la primera que había visto y allí estaba, negra, seca, hundida, con párpados cerrados, una cabeza que parecía dormir en la punta de la estaca y que con los labios secos y fruncidos mostraba una angosta línea blanca de dientes, y sonreía también, sonreía continuamente ante algún sueño interminable y jocoso de ese descanso eterno. No estoy revelando ningún secreto comercial. De hecho, el gerente dijo después que los métodos del señor Kurtz habían arruinado el distrito. No tengo opinión sobre eso, pero quiero que entiendan que no había nada provechoso en el hecho de que estas cabezas estuvieran allí. Solo mostraban que el señor Kurtz no se frenaba en la satisfacción de sus variados deseos, que había algo que le hacía falta, algún pequeño asunto que, cuando surgía la necesidad imperiosa, no podía encontrarse en su magnífica elocuencia. No sé si él sabía o no de esta deficiencia. Creo que al puro final se dio cuenta, pero la selva lo había encontrado muy rápido y había cobrado una terrible venganza sobre él por la invasión fantástica. Creo que le susurró cosas sobre él que él no sabía, cosas que él no se había imaginado, hasta que su gran soledad lo aconsejó y el susurro fue absolutamente fascinante. Tuvo mucho eco dentro de él porque él estaba vacío en su interior. Bajé los binóculos y la cabeza, que parecía tan cercana como para poder hablarme, saltó lejos de mí a una distancia inaccesible. El admirador del señor Kurtz estaba algo alicaído. Con una voz apurada y poco clara empezó a asegurarme que no se había atrevido a bajar esos, digamos, símbolos. No tenía a los nativos. Ellos no se movían si el señor Kurtz no daba la orden. Su ascendiente era extraordinario. Los campamentos de estas personas rodeaban el lugar y los jefes venían todos los días a verlo. Se arrastraban. No quiero saber nada de las ceremonias que usan cuando se acercan al señor Kurtz, grité. Curioso este sentimiento que me embargó de que tales detalles serían más intolerables que aquellas cabezas puestas sobre estacas bajo la ventana del señor Kurtz. Después de todo eso, esa era una sola visión salvaje, pero yo me sentía transportado a alguna oscura región de horrores sutiles, donde lo salvaje, puro e incontable, fuera un alivio positivo, ya que tenía derecho a existir, sin duda, a la luz del sol. El joven me miró con sorpresa. Supongo que no se le ocurrió
que el señor Kurtz no era mi ídolo. Se le olvidó que yo no había oído aquellos espléndidos monólogos sobre ¿qué era? Amor, justicia, cómo conducirse en la vida y todo lo demás. Si tenía que arrastrarse hasta el señor Kurtz, él se arrastraría tanto como el más salvaje de todos ellos. No tenía ni idea de qué había pasado. Dijo, estas cabezas eran de los rebeldes. Se escandalizó mucho cuando me reí. ¿Rebeldes? ¿Cuál sería la próxima definición? Había enemigos, criminales, trabajadores y ahora rebeldes. Estas cabezas rebeldes me parecían muy mansas sobre sus estacas. «Usted no sabe cuánto altera esta vida a un hombre como Kurtz», gritó el último discípulo de Kurtz. «Bueno, ¿y a usted?», le dije. «¿Yo? Yo soy un hombre simple. No tengo grandes pensamientos. No quiero nada de nadie. ¿Cómo me puede comparar con...?» Estaba demasiado conmovido para hablar y de súbito se derrumbó. «No entiendo», se quejó. «He hecho todo lo posible para mantenerlo vivo y eso es suficiente. No he tenido nada que ver con esto. No tengo la habilidad. Durante meses no ha habido ni una gota de medicina ni un bocado de comida para enfermo. Lo abandonaron vergonzosamente. Un hombre como él, con sus ideas. Vergonzosamente, vergonzosamente. Yo no he dormido en las últimas 10 noches». Su voz se perdió en la calma del atardecer. Las sombras largas de la selva se habían deslizado colina abajo mientras hablábamos. Había llegado más allá de la arruinada casa, más allá de la fila simbólica de estacas. Todo esto estaba en la penumbra, mientras nosotros todavía estábamos a la luz del sol, y el tramo del río junto al claro brillaba con esplendor calmado y enceguecedor, con una franja sombreada y turbia arriba y abajo. No había ni un alma en la orilla. La maleza no crujía. De repente, por una esquina de la casa apareció un grupo de hombres como si hubieran salido del suelo. Avanzaban como una sola masa, atravesando el pasto que le llegaba hasta la cintura. Llevaban una camilla improvisada en el medio. Instantáneamente, en el paisaje vacío, se levantó un grito que rasgó el aire como una flecha afilada que volaba al corazón de la tierra, y como por encantamiento, montones de seres humanos desnudos, con lanzas en las manos, con arcos, con escudos, con miradas y movimientos salvajes, empezaron a llegar al claro desde la parte oscura y serena de la selva. La maleza tembló, la hierba se meció por un tiempo, y después todo quedó quieto en una tensa inmovilidad. Si no les dices ahora lo que hay que decirles, estamos acabados, dijo el ruso cerca de mí. El nudo de hombres con la camilla se había detenido a medio camino de vapor, como si estuvieran petrificados. Vi que el hombre en la camilla se sentó, lánguido y con un brazo alzado sobre los hombros de los que lo llevaban. Esperemos que el hombre que puede hablar tan bien del amor en general encuentre una razón particular para dejarnos ir esta vez, dije. Yo resentía amargamente el peligro absurdo de nuestra situación, como si estar a merced de este fantasma atroz fuera una necesidad deshonrosa. No podía oír nada, pero a través de los binóculos vi el delgado brazo que se extendía dando órdenes, la quijada inferior que se movía, los ojos de esta aparición que brillaban oscuramente hundidos en la cabeza huesuda que asentía con movimientos grotescos. Kurtz, Kurtz. Eso significaba corto en alemán. ¿No es cierto? Pues el hombre era tan verdadero como todo lo demás en su vida y en su muerte. Medía por lo menos 2 metros. El cobertor se había resbalado y su cuerpo lastimoso y horrible emergía como de una mortaja. Pude ver las costillas que se movían, el brazo huesudo que sudaba. Era como si una imagen animada de la muerte, tallada en marfil viejo, estuviera agitando la mano amenazante ante una multitud inmóvil de hombres hechos de bronce oscuro y brillante. Lo vi abrir la boca. Esto le dio un aspecto extrañamente voraz, como si quisiera tragarse todo el aire, toda la tierra, a todos los hombres que estaban ante él. Una voz profunda llegó débilmente a mí. Él debía estar gritando.
Cayó hacia atrás de repente. La camilla tembló y los hombres empezaron a caminar otra vez, y casi al mismo tiempo noté que la multitud de salvajes desaparecía sin ningún movimiento perceptible, como si la selva que había lanzado afuera a estos seres tan súbitamente se los hubiera tragado dando una larga aspiración. Algunos de los peregrinos detrás de la camilla cargaban las armas de Kurtz, 2 escopetas, un rifle pesado y una carabina ligera, los rayos de aquel Júpiter lamentable. El gerente se inclinó sobre él y murmuraba mientras caminaba junto a su cabeza. Lo dejaron en una de las pequeñas cabinas, simplemente una habitación con una cama y 1 o 2 taburetes. Habíamos traído su correspondencia trazada y sobre su cama había muchos sobres rotos y cartas abiertas. Su mano vagaba débilmente entre estos papeles. Me sorprendió el fuego de sus ojos y la digna languidez de su expresión. No era tanto el cansancio por la enfermedad, no parecía tener dolor. Esta sombra se veía saciada, calmada, como si por el momento estuvieran satisfechas todas sus emociones. Arrugó una de las cartas y mirándome muy fijo a la cara dijo: «Me alegro. Alguien le había escrito sobre mí». Estas recomendaciones especiales volvían. Me asombró el volumen del tono con el que habló, sin esfuerzo, casi sin mover los labios. ¡Qué voz! ¡Qué voz! Era grave, profunda, vibrante, al tiempo que el hombre parecía incapaz de un susurro. Sin embargo, tenía suficiente fuerza, artificial sin duda, para casi acabarnos como lo van a oír. El gerente apareció silencioso en la puerta. Salí inmediatamente y él corrió la cortina. El ruso observaba la orilla mientras los peregrinos lo miraban a él con curiosidad. Seguí la dirección de la mirada del joven. En la distancia se podía ver oscuras formas humanas que se movían vagamente contra el borde sombrío de la selva, y cerca del río había 2 figuras de bronce apoyadas en altas lanzas con fantásticos turbantes de pieles manchadas, guerreros que sin embargo reposaban como estatuas. Y de derecha a izquierda de la orilla iluminada se deslizaba la aparición salvaje y espléndida de una mujer. Caminaba con pasos mesurados, envuelta en telas de rayas y con flecos, pisando la tierra con orgullo, con un ligero tintineo y brillo de ornamentos bárbaros. Levantaba altiva la cabeza, su pelo estaba peinado en forma de casco, tenía mallas de bronce hasta las rodillas, guantes de alambre de cobre hasta el codo, un toque escarlata en su mejilla bronceada, innumerables collares de cuentas de vidrio, objetos extravagantes, amuletos, regalos de brujos, que colgaban de ella brillaban y temblaban a cada paso. Debía llevar encima el valor de varios colmillos de elefante. Era salvaje y maravillosa, era magnífica y tenía ojos salvajes. Había algo peligroso y majestuoso en su lenta caminata, y en el silencio que había caído súbitamente sobre la tierra doliente, la selva inmensa, el cuerpo colosal de vida fecunda y misteriosa, parecía mirarla, pensativa, como si estuviera mirando la imagen de su propia alma tenebrosa y apasionada. Ella llegó al lado del vapor, se detuvo y nos miró. Su larga sombra caía hacia el agua. Su cara tenía un aspecto trágico y feroz de tristeza salvaje y de dolor sordo mezclado con el miedo de alguna resolución que todavía no había tomado. Se paró a mirarnos sin moverse, como la selva misma, con un aire de estar meditando algún propósito inescrutable. Pasó un minuto entero y entonces ella dio un paso adelante. Hubo un leve tintineo, un destello de metal amarillo, un meneo de telas con flecos, y se detuvo como si su corazón le hubiera fallado. El joven a mi lado gruñó. Los peregrinos murmuraron a mis espaldas. Ella nos miró como si su vida dependiera de la fijeza inalterable de su mirada. De repente abrió sus brazos desnudos y los subió rígidos sobre su cabeza como si tuviera un deseo incontrolable de tocar el cielo, y al mismo tiempo las rápidas sombras cayeron sobre la tierra, rodearon el río y envolvieron el vapor en un gran abrazo sombrío. Un silencio formidable pendía sobre la escena. Se dio la vuelta despacio, caminó siguiendo la orilla y entró a la maleza a la izquierda.
Solo una vez sus ojos brillaron hacia nosotros en la penumbra de los matorrales antes de que ella desapareciera. Si hubiera dicho que iba a subir a bordo, creo que hubiera tratado de dispararle, dijo nerviosamente el hombre de los parches. He estado arriesgando mi vida todos los días durante las últimas 2 semanas para mantenerla fuera de la casa. Un día entró y armó una pelea por estos trapos miserables que saqué de la bodega para remendar mi ropa. No estaba decente. Debió ser eso, porque le habló como una furia a Kurtz durante 1 hora señalándome cada tanto. Yo no entiendo el dialecto de esta tribu. Afortunadamente para mí, creo que Kurtz se sentía muy enfermo ese día, o si no hubiera habido un gran alboroto. No entiendo, no es demasiado para mí. Ah, bueno, ya todo se acabó. En ese momento oí la voz profunda de Kurtz detrás de la cortina. Salvarme, salvar el marfil, quiere decir, no me diga, salvarme a mí, pero si yo tuve que salvarlo a usted. Está interrumpiendo mis planes ahora. Enfermo, enfermo, no tan enfermo como usted quisiera creer. No importa, llevaré a cabo mis ideas, volveré, le mostraré lo que se puede hacer. Usted y sus ideitas de traficar. Está interfiriendo conmigo. Volveré. El gerente salió. Me hizo el honor de tomarme del brazo y llevarme aparte. Está muy mal, dijo. Consideró necesario suspirar, pero se le olvidó mostrarse constantemente triste. Hemos hecho todo lo que hemos podido por él, ¿no es cierto? Pero no se puede disfrazar el hecho de que el señor Kurtz le ha hecho más mal que bien a la compañía. ¿No vio que todavía no era el tiempo para acciones vigorosas? Con cautela, con cautela. Este es mi principio. Todavía debemos ser cautelosos. Esta región está cerrada para nosotros por un tiempo deplorable. En suma, el comercio sufrirá. No niego que es una notable cantidad de marfil, casi todo fósil. Debemos salvarlo, en todo caso. Pero mire, lo precaria que es la situación. ¿Y por qué? Porque el método no es el apropiado. Usted, dije yo mirando hacia la orilla, ¿lo llama un método no apropiado? Sin duda, exclamó acalorado. ¿Usted no? No hay ningún método, murmuré después de un rato. Exacto, se alegró. Yo anticipé esto. Demuestra una absoluta falta de juicio. Es mi deber hacerlo notar en las oficinas pertinentes. Oh, le dije, ese tipo, ¿cómo se llama? El que hace los ladrillos. Le puede hacer un buen reporte. Pareció confundirse un momento. Me parecía que nunca había respirado una atmósfera tan vil y pensé en Kurtz para aliviarme, para buscar alivio. Sin embargo, creo que el señor Kurtz es un hombre notable, dije con énfasis. Se sobresaltó, me lanzó una mirada fría y pesada y dijo muy despacio, «Era», y me volvió la espalda. Mi cuarto de hora se había acabado. Me encontré agrupado con Kurtz entre los partidarios de métodos para los que no era tiempo todavía. Yo no era el apropiado, pero por lo menos yo podía elegir entre las 2 pesadillas. Realmente había pensado en la selva, no en el señor Kurtz, quien, lo admito, estaba para enterrar. Y por un momento me pareció que yo también estaba encerrado en una gran tumba llena de secretos indescriptibles. Sentí un peso intolerable que me oprimía el pecho, el olor de la tierra húmeda, la presencia invisible de la corrupción victoriosa, las tinieblas de una noche impenetrable. El ruso me tocó el hombro. Lo oí murmurar y tartamudear sobre «hermano marinero, no se puede ocultar conocimiento de asuntos que pueden afectar la reputación del señor Kurtz». Esperé evidentemente para él. El señor Kurtz no estaba a las puertas de la tumba, y sospecho que para él el señor Kurtz era inmortal. Bueno, dije al fin, hable. Sucede que de alguna manera yo soy amigo del señor Kurtz. Afirmó con mucha formalidad que si no hubiéramos sido de la misma profesión, no habría dicho nada sin pensar en las consecuencias. Él creía que había mala fe hacia él por parte de estos blancos que tienen razón. Le dije recordando cierta conversación que yo había escuchado.
El gerente cree que deberíamos colgarlo. Se mostró preocupado por esta información y al principio me pareció divertido. Es mejor que me vaya, dijo ansiosamente. No puedo hacer nada más por Kurtz, y ellos encontrarían alguna excusa. ¿Qué los detendría? Hay un puesto militar a 480 kilómetros. Pues le digo que quizá, le dije, si deba irse, si tiene amigos entre los salvajes cercanos. Muchos, dijo. Son gente sencilla. Yo no quiero nada, usted sabe. Se mordía los labios. No quiero que les pase nada a estos blancos aquí, pero estaba pensando en la reputación del señor Kurtz. Pero usted es un hermano marinero y... Muy bien, le dije después de un tiempo. La reputación del señor Kurtz estará a salvo conmigo. No sabía cuán verdaderamente hablaba. Me informó bajando la voz que fue Kurtz el que ordenó el ataque al vapor. A veces odiaba la idea de que se lo llevaran, y otras veces... Pero yo no entiendo estos asuntos. Soy un hombre simple. Él pensó que los podría asustar, que se daría por vencidos, que pensarían que él había muerto. No pude detenerlo. Tuve un mes muy difícil. Muy bien, le dije. Él está bien ahora. Sí, murmuró en apariencia no muy convencido. Gracias, le dije. Mantendré los ojos abiertos. Pero en silencio, ¿sí? Urgió ansiosamente. Sería horrible para su reputación si alguien aquí... Le prometí absoluta discreción. Tengo una canoa y 3 tipos negros que me esperan no muy lejos. Me voy. ¿Me puede dar algunos cartuchos para el Martini Henry? Sí, sí podía. Y lo hice con absoluto secreto. Guiñando el ojo, agarró una manotada de mi tabaco. Entre marineros, usted sabe, el buen tabaco inglés. En la puerta de la cabina del piloto se dio la vuelta. Digo, ¿no tiene usted un par de zapatos que le sobre? Levantó una pierna. Mire, las suelas estaban amarradas con cuerdas bajo sus pies desnudos. Saqué un par viejo que miró con admiración antes de ponérselos bajo el brazo izquierdo. Uno de sus bolsillos, rojo brillante, estaba lleno de balas. Del otro, azul oscuro, se asomaba el libro de Towson. Parecía pensar que estaba excelentemente equipado para un renovado encuentro con la selva. Ah, nunca encontraré a un hombre como él. Debería haberlo oído recitar poesía, la suya. Así me dijo, poesía. Subió los ojos al recordar estos deleites. Me abrió la mente. Adiós, le dije. Nos dimos la mano y se perdió en la noche. Algunas veces me pregunto si de verdad lo vi, si era posible encontrarse tal fenómeno. Cuando me desperté poco después de medianoche, su advertencia me vino a la cabeza con la pista sobre un peligro que era, en la oscuridad estrellada, tan real como para hacerme levantar a echar una mirada alrededor. Sobre la colina había una gran fogata que iluminaba una esquina torcida de la casa de la factoría. Uno de los agentes, con un grupo de algunos de nuestros negros, armados a posta, cuidaba el marfil. Pero en lo profundo de la selva temblorosos rayos rojos que parecían hundirse y levantarse del suelo entre las formas confusas de columnas de negruras intensa mostraban la posición exacta del campamento donde los adoradores del señor Kurtz vigilaban inquietos. El monótono sonido de un tambor grande llenaba el aire con golpes sordos y una vibración persistente. Un sonsonete constante de muchos hombres que cantaban para sí mismos algún extraño encantamiento salía de la pared negra de los árboles, como el zumbido de las abejas sale de un panal. Y tenía un extraño efecto narcótico sobre mis sentidos, medio despiertos. Creo que me adormecí sobre la borda hasta que un abrupto estallido de gritos, un estruendo insoportable de una creciente locura misteriosa, me sorprendió de un modo apabullante. De pronto se detuvo y el sonsonete bajó, siguió con el efecto de un silencio audible y pacificador. Miré hacia el pequeño camarote. Dentro había una luz, pero el señor Kurtz no estaba ahí. Creo que hubiera empezado a gritar si hubiera creído lo que veía,
Pero al principio no creí. La cosa parecía tan imposible. El hecho es que yo estaba paralizado de miedo absoluto, puro terror abstracto, sin relación con un peligro físico. Lo que hacía que esta emoción fuera tan poderosa era, ¿cómo definirlo? La conmoción moral que sentí, como si algo completamente monstruoso, intolerable para el pensamiento y odioso para el alma hubiera sido vertido sobre mí inesperadamente. Claro que esto duró apenas un segundo y después la sensación usual de peligro común, como la posibilidad de un ataque súbito o una masacre o algo semejante, fue bienvenida y tranquilizadora. Me calmó tanto, de hecho, que no di la voz de alarma. Había un agente dentro de un impermeable abotonado que dormía sobre un asiento en la cubierta a 6 metros de mí. Los gritos no lo habían despertado. Roncaba suavemente. Lo dejé ahí, aún somnoliento, y salté a la orilla. No traicioné al señor Kurtz. Se me ordenó no traicionarlo. Estaba escrito que debía ser leal a la pesadilla que había escogido. Estaba ansioso por lidiar con esta sombra yo solo, y hasta hoy no sé por qué estaba tan celoso de compartir con alguien la negrura peculiar de esa experiencia. Tan pronto llegué a la orilla, vi un sendero ancho a través de la hierba. Recuerdo la emoción con la que me dije, no puede caminar, se está arrastrando en 4 patas, lo tengo. La hierba estaba húmeda de rocío. Caminé rápido con los puños apretados. Creo que tenía la vaga idea de caer sobre él y golpearlo. No lo sé. Pensaba algunas imbecilidades. La vieja tejedora con el gato se grabó en mi memoria como la persona más inadecuada para estar sentada al otro lado de este mundo. Vi una fila de peregrinos lanzando plomo al aire con sus Winchester a la cadera. Pensé que nunca volvería al vapor y me imaginé viviendo solo y desarmado en la selva hasta una edad avanzada. Tonterías así, ¿saben? Y recuerdo que confundí el latido del tambor con el latido de mi corazón, y me gustó su monótona calma. Me mantuve en el sendero y me detuve a escuchar. La noche estaba muy clara, un espacio azul oscuro que brillaba con rocío y luz de estrellas, en el que había cosas negras muy quietas. Pensé que veía algún movimiento adelante. Aquella noche yo estaba extrañamente seguro de todo. De hecho, dejé el sendero y corrí en un amplio semicírculo. Creo de verdad que estaba riendo, para adelantarme a ese movimiento, a ese revuelo que había visto, si es verdad que había visto algo. Estaba dando la vuelta alrededor de Kurtz como si fuera un juego infantil. Llegué donde él estaba, y si no me hubiera oído habría caído sobre él, pero se levantó a tiempo. Se levantó tambaleante, largo, pálido, indefinido, como un vaho que salía de la tierra y flotaba leve, brumoso y silente delante de mí, mientras que a mi espalda las fogatas ardían entre los árboles y de la selva salía el murmullo constituido por muchas voces. Me había atravesado en su camino astutamente, pero cuando lo confronté entré en razón. Vi el peligro en toda su dimensión. De ninguna manera estaba seguro. Supóngase que él empezara a gritar. Aunque casi no podía tenerse en pie, había mucho vigor en su voz. «Váyase, escóndase», dijo con ese tono profundo. Era horrible. Miré para atrás. Estábamos a 25 metros de la fogata más cercana. Una figura negra se levantó, caminó sobre sus largas piernas negras, agitando sus largos brazos negros sobre el brillo. Tenía cuernos de antílope, creo, en la frente. Algún hechicero, algún brujo, sin duda. Se veía muy demoníaco. ¿Sabe lo que está haciendo?, susurré. Perfectamente, contestó alzando la voz con aquella única palabra. Me sonó lejana y sin embargo fuerte como el sonido a través de un altavoz. Si arma un escándalo estamos perdidos, pensé. Claro que este no era un caso de puños, incluso aparte de la muy natural aversión que sentía a golpear a esa sombra, esta cosa atormentada y vagabunda. Estará perdido, dije, completamente perdido. A veces uno tiene tales rayos de inspiración, ¿saben? Dije lo correcto, aunque en realidad él no podía estar más irremediablemente perdido de lo que estaba en ese momento. Cuando los fundamentos de nuestra intimidad se estaban construyendo para durar,
para durar hasta el final, incluso más allá. Yo tenía grandes planes, murmuró indeciso. Sí, le dije, pero si trata de gritar le daré en la cabeza con... No había ni un palo ni una piedra cerca. Lo estrangularé para siempre, me corregí. Estaba en el umbral de grandes cosas. Rogó en una voz nostálgica con un tono melancólico que me heló la sangre. Y ahora, por este estúpido canalla. Su éxito en Europa está asegurado de cualquier forma, afirmé sin dudar. Yo no quería ahorcarlo, ustedes entienden, y no hubiera servido de nada. Yo trataba de romper el hechizo mudo y pesado de la selva que parecía atraerlo hacia su seno inmisericorde, despertándole instintos olvidados y brutales y recordándole monstruosas pasiones satisfechas. Solamente esto, yo estaba convencido, lo había hecho salir hacia el borde de la selva, hacia el monte, hacia el brillo de las fogatas, el palpitar de los tambores, el sonsonete de extraños encantamientos. Solamente esto había atraído su alma criminal más allá de los límites de las aspiraciones permitidas. Y, ¿lo entienden? El terror de la situación no estaba en que me golpearan en la cabeza, aunque yo también estaba muy consciente de ese peligro, sino en esto, que yo tenía que lidiar con un ser a quien no podía convencer en nombre de nada elevado ni bajo. Yo tenía, casi como los negros, que invocarlo, a él mismo, a su propia degradación exaltada e increíble. No había nada por encima o por debajo de él, yo lo sabía. Él se había desprendido de las ataduras que lo unían a la tierra. Maldito sea. Él había pateado la tierra en pedazos. Él estaba solo y yo delante de él. No sabía si yo estaba parado en el suelo o si flotaba en el aire. Les he estado diciendo lo que dijimos, repitiendo las frases que pronunciamos, pero ¿para qué? Eran palabras comunes, los sonidos vagos y familiares que se intercambiaban en las montañas de la vida. ¿Y qué con eso? En mi mente tenían detrás la terrorífica provocación que tienen las palabras oídas en sueños, las frases habladas en pesadillas. Alma, si yo, y tampoco estaba discutiendo con un lunático. Créanlo o no, su inteligencia era perfectamente lúcida, concentrada, es verdad, sobre sí mismo con horrible intensidad, pero lúcida, y esa era mi única oportunidad, exceptuando, obviamente, matarlo en ese momento, lo que no era tan bueno por el inevitable ruido que causaría. Pero su alma estaba loca. Como estuvo sola en la selva, había mirado dentro de sí misma, y por todos los cielos les digo que se había vuelto loca. Yo tuve, a causa de mis pecados, supongo, que pasar por la terrible experiencia de mirar dentro de ella. Ninguna elocuencia podría haber marchitado mi creencia en la humanidad como lo hizo su estallido final de sinceridad. Él luchaba consigo mismo también. Lo vi, lo oí, vi el misterio inconcebible de un alma que no conocía freno, ni fe, ni miedo, pero que luchaba ciegamente consigo misma. Mantuve muy bien la calma, pero cuando al fin lo tuve extendido en el diván, me sequé la frente mientras las piernas me temblaban como si hubiera cargado media tonelada a las espaldas cuesta abajo, y eso que solo había dejado que se apoyara en mí, su brazo huesudo alrededor de mi cuello, y no pensaba mucho más que un niño. Cuando al día siguiente, al mediodía, la multitud de cuya presencia detrás de la cortina de árboles yo había estado agudamente consciente todo el tiempo, salió de la selva otra vez. Llenó el claro, pobló la colina con una masa de cuerpos de bronce desnudos que respiraban y temblaban. Subí el vapor un poco, después viré río abajo y 2000 ojos siguieron las vueltas del demonio del río que salpicaba, impactaba y golpeaba el agua con su terrible cola, despidiendo una estela de humo negro. En primera fila, junto al río, 3 hombres embadurnados con una brillante tierra roja en la cabeza, a los pies caminaban hacia adelante y hacia atrás sin descanso. Cuando volvimos a estar enfrente de ellos, se giraron hacia el río, patearon, movieron sus cabezas con cuernos, bambolearon sus cuerpos rojos, sacudieron hacia el demonio del río
un montón de plumas negras, un cuero sucio con una cola colgante, algo que parecía una calabaza seca. Gritaban periódicamente ristras de palabras sorprendentes que no se parecían a los sonidos del lenguaje humano, y los profundos murmullos de la multitud, interrumpidos súbitamente, eran como los responsos de alguna letanía satánica. Habíamos llevado a Kurtz a la cabina del piloto. Había más aire ahí. Extendido sobre el diván, miraba a través de la ventana abierta. Hubo un torbellino en la masa de cuerpos humanos y la mujer con cabeza de casco y bronceadas mejillas se aproximó a la orilla del río, extendió las manos, gritó algo, y toda esa multitud salvaje empezó a gritar en un coro rugiente con sonidos rápidos, articulados y sin aliento. ¿Entiende usted eso?, le pregunté. Siguió mirando hacia afuera con ojos fieros y nostálgicos, con una expresión mezclada de odio y melancolía. No contestó, pero vi una sonrisa de significado indefinible que apareció en sus labios pálidos que un momento después se torcieron convulsivamente. «¿Que si lo entiendo?», dijo despacio, acesando, como si las palabras le fueran arrancadas por un poder sobrenatural. Tiré de la cuerda del silbato y lo hice porque vi a los peregrinos en cubierta sacar los rifles con aire de empezar una buena juerga. Con el súbito chirrido hubo un movimiento de terror abyecto entre la apretada masa de cuerpos. «No, no los asuste», gritó alguien en la cubierta desconsoladamente. Hice sonar el silbato una y otra vez. Rompieron filas y corrían, saltaban, se agachaban, daban vueltas, evitaban el terror volador de ese sonido. Los 3 tipos de rojo habían caído extendidos, boca abajo en la orilla, como si les hubieran disparado. Solamente la magnífica y bárbara mujer no se asustó y alargó trágicamente hacia nosotros sus brazos desnudos sobre el río brillante y sombrío. Y entonces la multitud imbécil de la cubierta de abajo empezó su diversión y no pude ver nada más por el humo. La sucia corriente salía rápidamente del corazón de las tinieblas y nos llevaba hacia el mar con el doble de velocidad de nuestro camino hacia arriba. Y la vida de Kurtz también se escapaba rápido, extinguiéndose, saliendo de su corazón hacia el mar del tiempo inexorable. El gerente estaba muy plácido, no tenía ansiedades vitales ahora, nos miraba a los dos con ojos satisfechos y comprensivos. El asunto había salido tal como él quería. Vi que se acercaba el momento en que yo sería el único que usaba el método no apropiado. Los peregrinos me miraban con disgusto. Yo estaba, por así decirlo, entre los muertos. Es extraño cómo acepté esta sociedad imprevista, esta elección de pesadillas que me habían obligado a hacer estos fantasmas perversos y ambiciosos que habían invadido la tierra tenebrosa. Kurtz discurseaba. ¡Qué voz! ¡Qué voz! Hasta el último momento fue profunda. Su fuerza sobrevivió para esconder las tinieblas baldías de su corazón entre los magníficos pliegues de su elocuencia. Oh, él luchó. Imágenes sombrías rondaban ahora los despojos de su agotado cerebro, imágenes de riqueza y fama que daban vueltas obsequiosas alrededor de su don inextinguible, de expresión noble y elevada. Mi prometida, mi factoría, mi carrera, mis ideas, estos eran los temas de pronunciamientos ocasionales de elevados sentimientos. La sombra del Kurtz original frecuentaba el lecho de la farsa vacía, cuyo destino era ser enterrado en el moho de la tierra primitiva. Pero tanto el diabólico amor como el odio sobrenatural por los misterios que había penetrado luchaban por la posesión de su alma saciada de emociones primitivas, ávida de fama mendaz, de distinciones falsas, de todas las apariencias del éxito y el poder. A veces era ridículamente infantil. Deseaba que hubiera reyes esperándolo en las estaciones del tren cuando volviera de alguna horrible nada, donde intentaba lograr grandes cosas.
Si se les muestra que hay algo en uno que es realmente lucrativo, no habrá límites para el reconocimiento de la propia habilidad, decía. Claro que siempre hay que preocuparse por los motivos correctos, siempre. Largos tramos que parecían siempre el mismo, monótonos, recodos exactamente iguales, pasaban por el vapor con su multitud de árboles seculares que miraban pacientemente este mugriento fragmento de otro mundo. La avanzada del cambio, de la conquista, del comercio, de las masacres, de las bendiciones. Yo miraba hacia adelante, piloteando. «Cierre la ventana», dijo súbitamente Kors un día. «No soporto mirar todo esto». Así lo hice. Hubo un silencio. «Oh, todavía te arrancaré el corazón», gritó hacia la selva invisible. El vapor se dañó, como yo lo esperaba, y tuvimos que esperar mientras lo reparábamos en el extremo de una isla. Esta demora fue lo primero que ocasionó las confidencias de Kors. Una mañana me dio un paquete de papeles y una fotografía, todo amarrado con un cordón de zapato. «Guarde esto», me dijo. «Este imbécil», se refería al gerente, «es capaz de abrir mis cajas cuando yo no esté mirando». Estaba boca arriba con los ojos cerrados y me retiré calladamente, pero lo oí murmurar. «Vive correctamente. Muere, muere». Escuché. No dijo nada más. ¿Estaba ensayando algún discurso en su sueño o era un fragmento de algún artículo de periódico? Había escrito para los periódicos y quería hacerlo de nuevo, para llevar a cabo mis ideas. Es mi deber. La suya era una oscuridad impenetrable. Yo lo miraba como se mira a un hombre que yace en el fondo de un precipicio donde nunca brilla el sol. Pero no tenía mucho tiempo para él porque estaba ayudando al maquinista a desbaratar los cilindros agujereados, a enderezar una biela torcida y otras cosas por el estilo. Vivía entre un desorden infernal de óxido, limaduras, tuercas, tornillos, llaves inglesas, martillos, cosas que abomino porque no me llevo bien con ellas. Atendía la pequeña forja que afortunadamente teníamos a bordo. Trabajaba fatigosamente en un maldito montón de basura, a menos que temblara demasiado y no pudiera estar de pie. Una tarde yo entraba con una vela y me sorprendió oírlo decir un poco trémulo: «Aquí estoy tirado en la oscuridad esperando la muerte». La luz estaba muy cerca de sus ojos. Me forcé a murmurar: «Tonterías», y me paré cerca a él transfigurado. Nunca había visto nada parecido al cambio que tuvo lugar en sus facciones y espero nunca verlo de nuevo. No estaba conmovido, estaba fascinado. Fue como si un velo se rasgara. Vi en aquella cara de marfil la expresión de orgullo sombrío, de poder cruel, de terror cobarde, de una intensa desesperación. ¿Acaso vivió su vida otra vez en cada detalle de deseo, tentación y entrega durante ese momento supremo de sabiduría absoluta? Gritó en un suspiro a alguna imagen, a alguna visión. Gritó 2 veces, un grito que no fue más que un suspiro. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Apagué la vela y salí de la cabina. Los peregrinos estaban en el comedor y yo tomé mi puesto frente al gerente, quien levantó los ojos y me lanzó una mirada interrogativa a la cual no respondí. Él se echó para atrás, sereno, con esa sonrisa peculiar que sellaba las profundidades inexpresadas de su maldad. Una lluvia continua de pequeñas moscas daba vueltas sobre la lámpara, sobre el mantel, sobre nuestras caras y manos. De repente, el muchacho del gerente asomó su insolente cabeza negra por la puerta y dijo en un tono de desprecio mordaz: «Señor Kurtz, muerto». Todos los peregrinos salieron a mirar. Yo me quedé y seguí con mi comida. Creo que eso se consideró brutalmente cruel. Sin embargo, no comí mucho. Había una lámpara dentro, luz. Pueden imaginarse, y afuera estaba oscuro, bestialmente oscuro. No me acerqué más al hombre notable que había pasado juicio sobre las aventuras de su alma en esta tierra. La voz se había ido. ¿Qué más había? Pero claro que me doy cuenta de que al día siguiente los peregrinos enterraron algo en un hueco embarrado.
y entonces casi me entierran a mí. Sin embargo, como ven, no me uní a Kurtz entonces, no. Me quedé a soñar la pesadilla hasta el final y a mostrar de nuevo mi lealtad hacia Kurtz. El destino, mi destino. Curiosa vida. Este arreglo misterioso de lógica y misericordia para un propósito fútil. Lo máximo que puede esperarse de ella es algún conocimiento sobre uno mismo, que llega muy tarde, una cosecha de arrepentimientos inextinguibles. Yo he luchado con la muerte. Es la competencia menos emocionante que se puede imaginar. Tiene lugar en un gris impalpable, con nada bajo los pies, con nada alrededor, sin espectadores, sin glamour, sin gloria, sin el gran deseo de la victoria, sin el gran miedo de la derrota, en una atmósfera enfermiza de escepticismo tibio, sin creer mucho en los propios merecimientos y menos todavía en los del adversario. Si esa es la forma de la sabiduría final, entonces la vida es un acertijo mayor de lo que algunos creemos. Estuve muy cerca de la última oportunidad de hablar y descubrí con humillación que probablemente no tenía nada que decir. Por esto afirmo que Kurtz era un hombre notable. Tenía algo que decir. Lo dijo. Ya que también estuve al borde del abismo, entiendo mejor el significado de su mirada, que no podía ver la llama de la vela, pero que podía abrazar todo el universo con agudeza suficiente para penetrar todos los corazones que laten en las tinieblas. Él había recapitulado, él había juzgado. ¡Qué horror! Fue un hombre notable. Después de todo, esta era la expresión de alguna clase de creencia. Tenía candor, tenía convicción, tenía una nota vibrante de revolución en su susurro, tenía la cara atroz de una verdad entrevista, la extraña mezcla de deseo y odio. Y lo que recuerdo mejor no es mi propia agonía, una informe visión gris llena de dolor físico y un desprecio indiferente por la evanescencia de todas las cosas, incluso este dolor. No, parece que viví su agonía, ¿verdad? Él dio el último paso, él cruzó el umbral, mientras que a mí se me permitió retirar el pie vacilante. Y quizás esta sea toda la diferencia, quizás toda la sabiduría, toda la verdad y toda la sinceridad se comprimen en ese momento inapreciable del tiempo en el cual cruzamos hacia el umbral de lo invisible. Quizás. Quiero creer que mi recapitulación no hubiera sido una palabra de desprecio indiferente. Mejor su grito, mucho mejor. Fue una afirmación, una victoria moral apagada con innumerables derrotas, con temores abominables, con satisfacciones abominables. Pero fue una victoria. Por eso he permanecido leal a Kurtz hasta el final y aún más allá, cuando mucho tiempo después oí de nuevo, no su propia voz, sino el eco de su magnífica elocuencia que llegaba hasta mí desde un alma tan traslúcida como un cristal de roca. No, no me enterraron, aunque hay un periodo de tiempo que recuerdo vagamente, con un asombro escalofriante, como el pasaje a través de algún mundo inconcebible donde no había ni esperanza ni deseo. Me encontré de nuevo en la ciudad sepulcral, resintiendo la visión de aquellos que corrían por las calles para conseguir un dinerito unos de otros, para devorar su infame comida, para tomar su malsana cerveza, para soñar sus tontos sueños insignificantes. Irrumpían en mis pensamientos. Eran intrusos cuya sabiduría de vida eran una presencia irritante para mí, porque yo estaba seguro de que ellos no sabían lo que yo. Su postura, que era simplemente la postura de individuos comunes y corrientes, ocupados de sus asuntos por la confianza de la seguridad perfecta, me ofendía como las escandalosas ostentaciones de la locura frente a un peligro incomprensible. Yo no deseaba iluminarlos, pero tenía dificultad para no reírme en sus caras, tan llenas de importancia estúpida. Debo decir que no estaba muy bien por entonces. Me tambaleaba por las calles. Tenía varios asuntos pendientes y sonreía con amargura a personas perfectamente respetables.
Admito que mi comportamiento era inexcusable, pero mi temperatura no era normal por esos días. Los esfuerzos de mi querida tía para reanimar mi fuerza parecían completamente inútiles. No era mi fuerza la que necesitaba reanimación, era mi imaginación la que necesitaba calma. Guardé los papeles que me dio Kurtz sin saber exactamente qué hacer con ellos. Su madre había muerto hacía poco. Cuidada, me dijeron, por su prometida. Un hombre afeitado, con anteojos de marco dorado y de manera oficial, me llamó un día y preguntó, primero indirectamente, después con suave presión, por lo que él llamaba ciertos documentos. No me sorprendí, porque había tenido 2 peleas con el gerente sobre este tema. Me había negado a darle ningún papel de todo el paquete y tomé la misma actitud con el hombre de los anteojos. Al final me amenazó siniestramente y acalorado dijo que la compañía tenía todo el derecho de conocer la información sobre sus territorios. Y dijo él, el conocimiento del señor Kurtz sobre regiones inexploradas debe haber sido necesariamente extenso y peculiar, dadas sus grandes habilidades y las circunstancias deplorables en las que se había visto. Por lo tanto, le aseguré que el conocimiento del señor Kurtz, aunque extenso, no era sobre problemas de comercio ni administración. Invocó entonces el nombre de la ciencia. Sería una incalculable pérdida si, etcétera, etcétera. Le ofrecí el reporte sobre la supresión de costumbres salvajes sin el postscriptum. Lo tomó ansiosamente, pero terminó desechándolo con un aire de desdén. Este no es el que tenemos derecho a esperar, anotó. No espere nada más, le dije. Solo hay cartas privadas. Se retiró después de alguna amenaza sobre procedimientos legales, y no lo vi más. Pero otro tipo, que se decía primo de Kurtz, apareció 2 días después y quería oír todos los detalles sobre los últimos momentos de su querido pariente. Incidentalmente me dio a entender que Kurtz había sido esencialmente un gran músico. Tenía todo para convertirse en alguien con mucho éxito. Dijo el hombre que era organista. Creo que con su pelo gris que le caía sobre el cuello grasiento de su chaqueta. Yo no tenía ninguna razón para dudar de lo que decía hasta hoy. Soy incapaz de decir cuál era la profesión de Kurtz, si es que tenía alguna. ¿Cuál era su mayor talento? Había creído que era un pintor que escribía para los periódicos o un periodista que podía pintar, pero ni siquiera el primo, que aspiraba rap durante esta entrevista, me pudo decir qué había sido Kurtz exactamente. Era un genio universal, en eso yo estaba de acuerdo con el tipo, quien entonces se sonó la nariz ruidosamente con un gran pañuelo de algodón y se retiró con un temblor senil, llevándose algunas cartas familiares y recuerdos sin importancia. Finalmente un periodista deseoso de saber algo sobre el destino de su querido colega apareció. Este visitante me informó que la esfera apropiada para Kurtz hubiera sido la política del lado popular. Tenía cejas rectas y pobladas, pelo grueso, muy corto, y un monóculo atado a una ancha cinta, y con confianza confesó su opinión de que Kurtz realmente no sabía escribir. Pero, por Dios, ¿cómo hablaba ese hombre? Electrizaba a las multitudes. Tenía fe, ¿no lo ve? Tenía fe. Podía creer cualquier cosa. Hubiera sido un espléndido líder de un partido extremista. ¿Qué partido?, le pregunté. Cualquier partido, contestó el otro. Era un extremista. ¿No lo creía yo? Yo asentí. ¿Sabía yo?, preguntó, con un súbito destello de curiosidad, ¿qué fue lo que lo llevó allá? Sí, dije, y le di el famoso reporte para que lo publicara si lo creía conveniente. Lo miró rápidamente y murmurando todo el tiempo, juzgó que sí funciona y se fue con su botín. Así que al final me quedé con un delgado paquete de cartas y el retrato de la muchacha. Me pareció que era bella, quiero decir, tenía una bella expresión. Sé que la luz del sol también puede mentir, pero no sentí que hubiera manipulación de luz ni de pose que hubiera transmitido la delicada sombra de verdad que había en esas facciones.
Parecía lista para escuchar sin reservas mentales, sin suspicacia, sin pensar en ella. Concluí que iría y le daría su retrato y las cartas yo mismo. ¿Curiosidad? Sí, y quizás algún otro sentimiento. Todo lo que había sido de Kurtz había salido de mis manos. Su alma, su cuerpo, su factoría, sus planes, su marfil, su carrera. Solo quedaban su recuerdo y su prometida, y yo quería que esos quedaran también en el pasado, entregar personalmente al olvido, que es la última palabra de nuestro destino común, todo lo que me quedaba de él. No me defiendo, no tenía una percepción clara de que lo que realmente quería quizás era un impulso de lealtad inconsciente o la satisfacción de alguna de esas necesidades irónicas que se esconden en los hechos de la existencia humana. No lo sé, no lo puedo decir, pero fui. Pensé que su recuerdo era como los otros recuerdos de los muertos que se acumulan en la vida de todos los hombres, una vaga impronta en el cerebro hecha por sombras que han caído sobre él en el rápido paso final. Pero ante la puerta alta y pesada, entre las altas casas de una calle tan tranquila y decorosa como el cuidado corredor de un cementerio, tuve una visión de él ensucando su boca vorazmente, como para devorar toda la tierra y toda la humanidad. Vivió entonces ante mí, vivió como lo hizo siempre, una sombra insaciable de espléndidas apariencias, de realidades aterradoras, una sombra más negra que la sombra de la noche y envuelta noblemente en los pliegues de una preciosa elocuencia. Dios pareció entrar a la casa conmigo, la camilla, los fantasmas que la llevaban, la multitud salvaje de adoradores obedientes, la penumbra de la selva, el brillo del río entre los recodos mugrientos, el golpe del tambor, regular y sordo como el latido de un corazón, el corazón de unas tinieblas vencedoras. Fue un momento de triunfo para la selva, una invasora ráfaga vengadora que, me pareció, yo tenía que contener solo para la salvación de otra alma. Y el recuerdo de lo que lo había oído decir lejos de aquí, con las formas con cuernos moviéndose a mi espalda, en el brillo de las fogatas, dentro de los árboles pacientes, aquellas frases quebradas volvieron a mí, las oí otra vez en toda su simplicidad maligna y aterradora. Me acordé de sus ruegos abyectos, de sus amenazas abyectas, de la escala colosal, de sus viles deseos, de la maldad, del tormento, de la angustia tempestuosa de su alma. Y más tarde me pareció ver sus modales lánguidos y serenos, cuando dijo un día: «Este lote de marfil es mío, la compañía no lo pagó, yo lo conseguí solo, arriesgándome mucho, me temo que van a tratar de reclamarlo. Sin embargo, sé que es un caso difícil. ¿Qué piensa que debo hacer? ¿Resistir? Solo quiero justicia. Solo quería justicia, nada más que justicia». Toqué a una puerta de caoba en el primer piso y mientras esperaba, él parecía mirarme a través del panel de vidrio, mirarme con esa mirada inmensa que abrazaba, condenaba, odiaba todo el universo. Me pareció oír el grito susurrado: «¡Qué horror, qué horror!». Caía el atardecer. Tuve que esperar en una gran sala con 3 largas ventanas del techo al suelo que se veían como 3 columnas luminosas y cubiertas. Las patas y los espaldares de los muebles dorados brillaban en curvas indefinidas. La alta chimenea de mármol tenía una blancura monumental y fría. En una esquina había un gran piano con brillos oscuros sobre las superficies planas como un sarcófago sombrío y pulido. Se abrió una puerta alta, se cerró. Yo me levanté. Ella se adelantó, toda de negro, con la cara pálida, flotando hacia mí en el atardecer. Estaba de luto. Había pasado más de 1 año desde la muerte de Kurtz. Más de 1 año desde que llegaron las noticias. Parecía como si ella fuera a recordar y a estar de luto por siempre. Tomó mis 2 manos en las suyas y murmuró: «Había oído que usted iba a venir». Noté que no era muy joven, quiero decir, no era una niña.
Tenía una capacidad madura para la fidelidad, para la fe, para el sufrimiento. La sala parecía más oscura, como si toda la triste luz del atardecer nuboso se hubiera refugiado en su frente. Este pelo rubio, esta faz pálida, esta frente pura, parecían rodeados por un halo ceniciento desde la cual sus ojos oscuros me miraban. Su mirada era profunda, confiada y confidente. Llevaba su cabeza triste, como si estuviera orgullosa de esa tristeza, como si dijera: yo, solo yo, hago duelo por él como se merece. Pero mientras nos estrechábamos las manos, su cara adoptó una apariencia de desolación tan terrible que percibí que era una de esas criaturas que no son juguetes del tiempo. Para ella, él había muerto solo ayer. Y por Júpiter, esta impresión fue tan poderosa que también yo sentí que él había muerto solo ayer. No, este mismo minuto. Los vi a ella y a él en el mismo instante del tiempo, la muerte de él y la tristeza de ella. Vi el dolor de ella en el mismo momento de la muerte de él. ¿Entienden? Los vi juntos, los oí juntos. Ella había dicho con un profundo suspiro: he sobrevivido. Mientras mis oídos, esforzándose, parecían oír claramente, mezclado con el tono de la desesperación de ella, el susurro que resumió su condena eterna. Me pregunté qué estaba haciendo yo ahí, con una sensación de pánico en el corazón, como si hubiera irrumpido en un lugar de misterios crueles y absurdos, no aptos para ser vistos por un ser humano. Ella me señaló un asiento. Nos sentamos. Puse suavemente el paquete sobre la mesita y ella puso la mano sobre él. «Usted lo conoció bien», murmuró después de un silencio luctuoso. «La intimidad se logra rápidamente allá», dije. «Lo conocí tan bien como es posible para un hombre conocer a otro». «Y usted lo admiraba», dijo ella. «Era imposible conocerlo y no admirarlo, ¿no es cierto?» «Fue un hombre notable», dije intranquilo. Entonces, ante la apremiante fijeza de su mirada, que parecía esperar más palabras de mis labios, seguí. «Era imposible no amarlo», terminó afanosa, silenciándome en un mudo asombro. «Verdad, verdad, pero pensar que nadie lo conoció tan bien como yo. Tuve toda su noble confianza. Yo lo conocí mejor». «Usted lo conoció mejor», repetí. Y quizás era cierto. Pero con cada palabra que se hablaba, la habitación se volvía más oscura y sólo su frente suave y blanca permanecía iluminada por la luz inextinguible de la fe y el amor. «Usted fue su amigo», siguió. «Su amigo», repitió un poco más alto. «Debió ser así si él le dio esto y me lo mandó. Siento que puedo hablar con usted y, yo debo hablar. Quiero que usted que oyó sus últimas palabras, sepa que fui digna de él. No es orgullo. Sí, estoy orgullosa de saber que yo lo entendía más que nadie en la tierra. Él mismo me lo dijo. Y como su madre murió, no tengo a nadie para... Yo escuchaba. La oscuridad era mayor. Ni siquiera estaba seguro de que él me hubiera dado el paquete correcto. Sospecho que quería que cuidara otro grupo de papeles que, después de su muerte, vi al gerente examinar bajo una lámpara. Y la muchacha hablaba aliviando su dolor en la certidumbre de mi simpatía. Hablaba como beben los sedientos. Yo había oído que su gente no aprobaba su compromiso con Kurtz. No era muy rico ni nada. Verdaderamente no sé si él fue pobre toda su vida. Me había dado alguna razón para creer que la impaciencia por su relativa pobreza lo había llevado allá. ¿Quién que lo hubiera oído hablar no era su amigo?, decía ella. Atraía a los hombres hacia él por lo mejor que había en ellos. Me miró con intensidad. «Es el don de los grandes», siguió, y el sonido de su voz baja parecía estar acompañado de todos los otros sonidos que yo había oído, llenos de misterio, desolación y tristeza: el murmullo del río, el rumoroso merced de los árboles al viento, los murmullos de las multitudes, el leve sonido de palabras incomprensibles agitadas desde lejos, el susurro de una voz hablando desde más allá del umbral de una oscuridad eterna. «Pero usted lo oyó. Usted sabe», gritó ella.
Sí, yo sé, dije con algo parecido a la desesperación en mi corazón, pero agaché la cabeza ante la fe que ella tenía, ante la gran ilusión salvadora que resplandecía con un brillo sobrenatural en la oscuridad, en la triunfante oscuridad de la cual yo no podía defenderla, de la cual ni siquiera yo podía defenderme. ¡Qué pérdida para mí, para nosotros! Se corrigió con bella generosidad, después añadió en un susurro, para el mundo. Con los últimos rayos del atardecer pude ver el brillo de sus ojos llenos de lágrimas que no caerían. He sido muy feliz, muy afortunada, siguió. Demasiado afortunada, demasiado feliz por un tiempo, y ahora seré desdichada toda la vida. Se levantó. Su pelo rubio parecía atrapar toda la luz que quedaba en un reflejo de oro. Me levanté también. Y de todo esto, siguió dolorosamente, de todo lo que prometía y de toda su grandeza, de su mente generosa, de su noble corazón, no queda nada, nada más que un recuerdo, usted y yo. Siempre lo recordaremos, dije apresuradamente. No, gritó. Es imposible que todo esto se pierda, que toda esa vida se sacrifique para no dejar nada, solo dolor. Usted sabe los grandes planes que él tenía. Yo también los conocía, quizá yo no entendía, pero otros sabían de ellos. Algo debe quedar. Sus palabras al menos no han muerto. Sus palabras permanecerán, dije. Y su ejemplo, murmuró para sí. Los hombres lo admiraban. Su bondad brillaba en cada acto, su ejemplo. ¿Verdad?, dije yo. Sí, su ejemplo, se me olvidaba. Pero a mí no. No puedo creer, todavía no puedo creer que nunca lo volveré a ver, que nadie lo volverá a ver nunca, nunca, nunca. Alargó los brazos como persiguiendo una figura que se va, lo recogió con las pálidas manos juntas a través de la tenue luz de la ventana. No verlo nunca. Yo lo veía claramente. Veré su fantasma elocuente toda la vida y la veré a ella también. Una sombra trágica y familiar parecida en su gesto a otra, trágica también, y cargada de amuletos impotentes, estirando los desnudos brazos oscuros sobre el flujo de esa corriente infernal, la corriente de las tinieblas. Súbitamente ella dijo muy bajo, murió como vivió. Su fin, dije yo con rabia sorda, fue digno de su vida en todas las formas. Y yo no estaba con él, murmuró. Mi rabia desapareció ante un sentimiento de piedad infinita. Todo lo que pudo hacerse, farfullé. Pero yo creía en él más que nadie en el mundo, más que su propia madre, más que él mismo. Él me necesitaba, a mí. Yo hubiera atesorado cada suspiro, cada palabra, cada señal, cada mirada. Sentí un frío en el corazón. No, le dije con voz queda. Perdóneme, yo he sufrido tanto en silencio, en silencio. ¿Usted estuvo con él hasta el final? Pienso en su soledad, nadie cerca para entenderlo como yo lo hubiera podido entender, quizás nadie para oír hasta el puro final, le dije tembloroso. Oí sus últimas palabras. Me detuve asustado. Repítalas, murmuró desconsolada. Quiero algo para poder vivir. Estuve a punto de gritarle, ¿no las oye? El atardecer las repetía en un susurro persistente alrededor de nosotros, en un susurro que parecía crecer amenazador como el murmullo del viento que se levanta. ¡Qué horror, qué horror! Su última palabra, para poder vivir, insistió. ¿No entiende usted que yo lo amaba, lo amaba, lo amaba? Me conmueve y hablé muy despacio. La última palabra que pronunció fue su nombre. Oí un ligero suspiro y entonces mi corazón se detuvo, asustado por un grito terrible y regocijado, por el grito del triunfo inconcebible y del dolor indescriptible. Lo sabía, estaba segura. Ella sabía, ella estaba segura. La oí sollozar. Tenía la cara entre las manos. Me pareció que la casa iba a colapsar antes de que yo pudiera escapar, que los cielos caerían sobre mi cabeza. Pero no pasó nada.
Los cielos no se caen por algo tan pequeño. Si hubieran caído, me pregunto, si hubiera hecho la debida justicia Kurtz. ¿No había dicho él que solo quería justicia? Pero no pude. No se lo pude decir a ella. Hubiera sido perverso, totalmente perverso. Marlowe se detuvo y se sentó aparte, indiferente y silencioso, como un Buda durante su meditación. Nadie se movió durante un tiempo. Hemos perdido el comienzo del reflujo, dijo súbitamente el director. Levanté la cabeza. El mar estaba oculto por una franja de nubes negras y la tranquila corriente del agua que lleva a los confines de la tierra fluía sombríamente bajo un cielo nublado. Parecía dirigirse hacia el corazón de unas inmensas tinieblas. Bueno, amigos de Lecturas a Blanco y Negro, así terminamos la lectura de esta corta novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, donde nos encontramos a un Kurtz enigmático, un personaje casi místico que se manifiesta a través de la voz y que nos logró confundir a los lectores con ese ataque. Pensamos que estaba muerto porque él no se quería ir de la selva, y nos encontramos aquí con que está vivo, demacrado, sí. Ahora entendemos por qué el Arlequín decía que lo había mantenido enfermo tanto tiempo, este hombre ruso. Y nos encontramos con un hombre entonces que en su decrepitud, por la salud, no por la vejez, ama la selva apasionadamente y no se quiere ir de ahí. Evidentemente por el marfil, pero causa curiosidad esta mujer de cobre de la tribu, que uno sospecharía que tal vez ahí hay un amor. Yo cuando estaba leyendo el libro subrayé y puse que si era el amor, en forma de pregunta, ¿era el amor la mujer? ¿Era esa mujer el amor de Kurtz? Y luego al final, cuando Marlowe lleva los paquetes a esta mujer, paquete de cartas o de documentos, no dice, él tenía una prometida en la ciudad, pero teniendo la prometida en la ciudad, ¿qué lo hizo permanecer en la selva? ¿Fue el marfil? ¿Fue esa mujer de cobre? ¿Fue el poder que tenía? ¿La leyenda que era? Porque era un hombre de leyenda, era un hombre del que todos hablaban, de la persona que llegó allá y pudo entablar una comunicación con las tribus y hacerse amigo de ellas. Entonces la figura de Kurtz es una figura bastante amplia, porque algunos tal vez lo acusarían, otros tal vez dirían que es astuto, porque dice que, aunque hay un episodio ahí cruel que es el de las cabezas en las estacas, ¿no? Una escena bastante desgarradora de los muertos que hubo. Y así es este hecho de la colonización, ¿no? Porque digamos que en cierta medida es una colonización empresarial y cómo la empresa arrasa y masacra a los habitantes de esas zonas. Bien pasó aquí en Colombia, por ejemplo, con la masacre de las bananeras, donde no importó la huelga, sino que estos militares empezaron a balacear la plaza en la que estaban protestando, que lo cuenta muy bellamente Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, o también la Casa Arana en La vorágine de José Eustacio Rivera, donde todos estos indígenas son explotados para trabajar y sacar el caucho de la selva, ¿no? Bueno, digamos que es en cierta medida curioso encontrárselo al otro lado del mundo, en el continente africano, y ver que aunque el recurso natural es distinto, la bestialidad del hombre es la misma, ¿sí? Cuánto se puede hacer y con cuánto se puede arrasar solamente por fines económicos. Y personalmente quedo con muchas dudas frente al personaje de Kurtz, quedo con muchas dudas frente al personaje de Marlowe, no me atrevo a compartir, creo que es merecido que ustedes comenten aquí abajo, entablemos una conversación, un diálogo entre nosotros o con otras personas que lean el libro para ver qué interpretaciones podemos sacar de estos personajes. Sin embargo, amigos, yo la verdad agradezco a aquellos que me acompañaron en esta lectura,
Pensé que iba a ser un libro poco leído, pero ya me he dado cuenta que ha tenido algunas visitas y bueno, a mí eso me pone muy contento, que este canal le pueda servir a muchos a acercarse a la literatura o como mínimo acercarse a un autor, a una novela. A todos les quiero dar las gracias por acompañarme en esta lectura y nos vemos en una próxima, aquí en Lecturas a Blanco y Negro.